¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema, de verdad complejo y perturbador. Está basado en el libro Los niños invisibles de Pegasus. A ver, imagínense por un momento que alguien pudiera desaparecer, pero no a la fuerza, no, sino simplemente porque lo borran de un sistema, como si pasaran un borrador digital por su nombre. Bueno, esa es la pesadilla que, según la autora del libro, le tocó vivir en carne propia. Vamos a desglosar qué hay detrás de esta historia. Y miren, la autora Jenny Erazo arranca su relato con una frase es que es la clave de todo. Ella dice, la desaparición no ocurrió de golpe, ocurrió por capas. Ojo con esto, porque nos está diciendo que no busquemos un secuestro, un evento violento y único, no, que pensemos en un proceso metódico, casi burocrático, que fue diseñado para borrar una persona de su existencia legal, mucho antes de que desapareciera físicamente. Entonces, ¿cómo arranca todo esto? Bueno, según el libro, de la forma más cotidiana que se puedan imaginar. Una visita al hospital. La hija de la autora, Sarid, que tenía 16 años, sentía un dolor de estómago. Simple. Pero lo que tenía que ser una consulta médica de rutina se convirtió de repente en el inicio de una pesadilla, porque ambas quedaron retenidas sin que nadie les diera una sola explicación. A partir de ahí, la situación escala, y muy rápido, porque en lugar de que aparezca un médico con un diagnóstico, ¿quién llega? La policía. Y queda claro desde el primer momento que no están ahí para ayudar, sino para ejecutar una orden que nadie, absolutamente nadie, les ha explicado. El ultimátum fue así de crudo. Cero explicaciones, ningún detalle de a dónde se la llevaban o por qué. La autora describe una escena de impotencia total. Su hija, Sarit, sacada a la fuerza, sin ni siquiera darle tiempo de agarrar un abrigo. En el momento justo en que se cerró la puerta de esa patrulla, se cortó toda comunicación. Y ahí es donde comenzó la verdadera batalla. Y desde ese punto, la lucha se convierte en una guerra, pero contra un adversario invisible, un fantasma. La autora empieza a hacer lo que cualquiera haría en su lugar, ¿no? Buscar respuestas, meter papeles, llamar una y otra vez sin descanso. Pero en cada intento, ¡pum!, se topa con la misma pared. Y esa pared, ese muro tiene nombre, el sistema. Esa es la respuesta que escucha una y otra vez. Piensen en esto. Una entidad digital totalmente abstracta que supuestamente tiene toda la verdad, pero a la que nadie en el mundo real parece tener acceso. Le niegan las audiencias, le quitan la oportunidad de confrontar lo que sea que esté pasando cara a cara. La respuesta es siempre, siempre la misma: todo está en el sistema. Pero justo aquí es donde la historia da un giro de verdad desconcertante. Porque al revisar los archivos digitales, la autora asegura que encontró algo que, lógicamente, no debería existir. Se trata de dos documentos oficiales con el mismo número de caso, pero que cuentan historias totalmente contradictorias. Uno es de febrero, el otro de agosto. Y lo increíble es que ambos buscan justificar la misma acción, pero con hechos y fechas que se cancelan entre sí. Es imposible que los dos sean verdad. Y claro, esto nos lleva a la pregunta central de todo el libro, porque esto ya no suena a un simple error de oficina, ¿verdad? Según la autora, el problema es que el sistema no solo permite estas contradicciones, sino que las sostiene, las mantiene vivas. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que un sistema oficial mantenga dos realidades que no pueden coexistir al mismo tiempo? Bueno, la autora propone una teoría bastante inquietante para responder a eso. La clave, según ella, no hay que buscarla en los papeles y los sellos de la burocracia de siempre. No, está en algo mucho más avanzado, la tecnología de vigilancia. Para explicar esto, el libro pone como ejemplo el famoso spyware Pegasus. Pero, a ver, y aquí hay que ser súper claros. La autora no está diciendo que tiene pruebas de que usaron Pegasus en su caso. Más bien, lo usa como un símbolo, como el ejemplo perfecto del tipo de arma digital que existe hoy en día. Una que tiene el poder no solo de espiar, sino de meterse a los sistemas y alterar registros, cambiar fechas y básicamente manipular la verdad desde adentro. Y para nombrar este proceso, la autora acuña un término que es potentísimo: desaparición administrativa. La idea detrás es aterradora. Antes de que una persona desaparezca físicamente, en el mundo real, primero la borran de los papeles, del sistema, la convierten en una especie de fantasma legal, alguien sin derechos, sin una historia oficial y, por lo tanto, imposible de rastrear. El libro, de hecho, describe cómo se lograría esto en 4 pasos. A ver, primero, se bloquean las notificaciones, para que la familia esté completamente a ciegas, sin saber qué pasa legalmente. Segundo, se alteran los registros para básicamente reescribir la historia a como convenga.
Tercero, se crean esos documentos dobles de los que hablábamos para generar una confusión que paralice cualquier intento de defensa. Y el último paso, se niegan las audiencias en persona. Así, la mentira digital nunca tiene que darle la cara a una persona de carne y hueso. Ahora, uno podría pensar que esto es un caso extremo, algo aislado, pero la autora advierte que no, que su historia es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. El libro amplía la visión para argumentar que esto es un síntoma de un patrón global, y para sostenerlo, cita varios informes de organizaciones de derechos humanos. Y se mencionan ejemplos de varias partes del mundo. Se habla de informes sobre cómo en México, por ejemplo, se usó spyware contra las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, básicamente para obstruir las investigaciones. O en India, contra activistas por los derechos de los niños, comprometiendo sus pruebas. O incluso en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, contra familias de disidentes. El patrón que describe el libro es bastante claro. La vigilancia digital, según se argumenta, se está usando como un arma contra los grupos más vulnerables. Y con esto llegamos al punto crucial de la denuncia. Según la autora, el objetivo final de estas herramientas no es solo mirar o espiar, no. El objetivo es la impunidad, porque al controlar la historia que se cuenta digitalmente y al silenciar a las víctimas, el sistema se protege a sí mismo, se blinda, dejando a la gente más vulnerable en una indefensión absoluta. Pero bueno, frente a un panorama que parece tan desolador, el libro no se queda solo en la denuncia. En su parte final, hace un llamado a la acción. Ofrece una especie de guía práctica para que padres, madres y activistas puedan intentar defenderse. Y entre las recomendaciones clave, la autora insiste en algo fundamental: no confiar ciegamente en el mundo digital. Su consejo es documentar todo físicamente, en papel. Ir en persona a supervisar los procesos del Estado cada vez que se pueda. Grabar, guardar y hasta publicar evidencias en lugares seguros. Y algo que es crucial, construir redes de apoyo con defensores de derechos humanos y, por supuesto, educar a los niños y niñas sobre cuáles son sus derechos. En el fondo, es un llamado a responder a la vigilancia del Estado con vigilancia ciudadana. Y con esto llegamos a la conclusión, yo diría que más escalofriante de todo el libro. La autora plantea que esta tecnología podría estar abriendo la puerta a una nueva y terrible forma de trata de personas. La lógica que presenta es la siguiente. Si se logra desaparecer administrativamente a una madre joven, cualquier bebé que ella tenga mientras está en cautiverio se convierte en un bebé sin nombre, es decir, un ser humano que no existe legalmente, invisible para el mundo y por lo tanto queda completamente vulnerable a una adopción ilegal o a destinos mucho peores. La verdad es que esta frase de la autora resume perfectamente el mensaje central de su libro. Es una advertencia, muy directa, sobre el peligro de entregarle todo el control a sistemas tecnológicos que son opacos, que no rinden cuentas. Y es, al mismo tiempo, una defensa del principio fundamental de que la familia y los derechos humanos siempre deben estar por encima del control del Estado. El libro cierra con una pregunta, y es la misma que vamos a dejar en el aire hoy. Si, como advierte la autora, el acto de desaparecer a alguien se ha vuelto un proceso digital, silencioso, casi invisible, la verdadera pregunta que queda es, ¿cuántos más tienen que desaparecer en los archivos antes de que el mundo empiece a actuar?